Bien, entramos a la parte ya más sólida del curso, que es resolver ecuaciones. Y como dice el título, son m ecuaciones y n incógnitas. Entonces, m puede ser más grande que n, o más pequeño o igual. Eso quita la idea de que todos piensan que solo se pueden resolver sistemas de la misma cantidad de ecuaciones e incógnitas, ¿verdad? Y es más, piensan que solo esas tienen solución única, que las otras ya no tienen solución. Eso no es cierto. Para poder comprender ¿cómo se llama? La eliminación de Gauss-Jordan, o también reducción gaussiana, cualquiera de ambos se basa en hacer un análisis de un sistema de ecuaciones sencillo. Veamos, por ejemplo, el ejemplo puede decir: resuelva el sistema dado por 3x1 más 3x2 menos 3x3 igual a 21. Y eso está, le podemos poner el nombre ecuación 1. La ecuación 2 puede ser 4x1 menos x2 más 5x3 igual a 4. Puede ser perfectamente la ecuación número 2. Y la ecuación número 3, 2x1 más 2x2 menos 3x3 igual a 0. Esta sería la ecuación número 3. El método que uno usa, hay varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Hoy solo vamos a hablar de uno de esos métodos, pero eso va a ser la base para nosotros para adentrarnos al álgebra lineal. El método que yo voy a usar es aquel que se conoce como de suma y resta. Lo que se pretende es igualar coeficientes de una variable y eliminarla. Por ejemplo, en el caso que tengamos 3 ecuaciones, podemos eliminar, digamos, x1 entre la 1 y la 2, pero debiéramos de eliminar x1 entre la 1 y la 3, o la 2 y la 3. De tal manera que nos van a quedar dos nuevas ecuaciones, pero en términos de x2 y x3. De ahí pues eliminar una de las dos, x2, y ya nos quedamos solo con x3. Ese es el método básico por adición y sustracción, se llama ese método. Hay otros, por ejemplo, se despeja x1 en la ecuación 1, se despeja x1 en la ecuación 2 y se igualan, porque x1 son iguales. De ahí lo hacemos lo mismo con x3 y volvemos a igualar. ¿La idea cuál es? La idea es venir de 3, pasar a un sistema de 2 y luego a un sistema de 1. Ese es el objetivo. Entonces vamos a usar esa idea, pero vamos a tratar de, según un procedimiento que después le vamos a llamar cabalmente el método de Gauss-Jordan. Entonces vamos a mezclar dos cosas. Vamos a usar el método de adición y sustracción, pero ya orientado como lo descubrió Gauss-Jordan. Es casi seguro que Gauss-Jordan hizo lo mismo que vamos a hacer nosotros en la clase. Entonces sería bueno seguir la secuencia para que le agarremos bien la idea. Voy a ir haciendo líneas de separación. Dejé un poco pegado a mano izquierda porque voy a hacer una didáctica que voy a hacer algo en el lado derecho después. Entonces ese es el objetivo por lo que está todo pegado a la izquierda. Lo primero que vamos a hacer es el coeficiente. Esto no está en el método, no está en adición y sustracción. Pero nosotros, como vamos a hacer una combinación, lo vamos a hacer de esta forma. El coeficiente de x1
en la ecuación 1 lo vamos a hacer 1, lo convertimos en 1. Nosotros necesitamos, o nuestro método que estamos tratando de implementar, nos solicita que el coeficiente de x1 de la ecuación 1 debiera de ser 1. En este caso es 3, ¿cierto? Entonces, para hacerlo en 3, ¿qué métodos matemáticas tenemos para hacerlo? Entonces, partiendo de la ley de la igualdad que expusimos en la clase anterior, nosotros solo podemos multiplicar por un número que su equivalente, si usemos con el verso multiplicativo, sería dividir. Pero aquí está la ley. Yo puedo multiplicar el lado izquierdo de la ecuación por un número y lo hacemos lo mismo en el lado derecho. Esa es una ley, es una propiedad de la igualdad. No, aquí no hay nada de álgebra lineal ni de nadie, sino simplemente de la igualdad. Entonces, ¿cómo podríamos escribir para hacer esa operación? ¿Cómo convertimos ese 3 en 1? Multiplicar por un tercio. ¿Es eso correcto? Multiplicar por un tercio, ¿quién? La ecuación 1. Entonces, si eso es así, la nueva ecuación 1 nos quedaría el famoso un tercio multiplicado por toda la ecuación, que es 3x1 más 3x2 menos 3x3 igual, y en el lado derecho, por la ley de las propiedades de la igualdad, pues multiplicamos a un tercio el 21. Le vamos a seguir llamando la ecuación 1, que lo único que sabemos que es equivalente a la ecuación 1 anterior, ¿verdad? Pero para hacer la operación del lado izquierdo, creo que ahí no hay inconveniente, ya que nos quedaría que x1 más x2 menos x3 sería igual a 7, la cual volvemos a rotular como ecuación 1, pero nosotros le decimos que es una ecuación equivalente a la 1 anterior. O sea que ahora tenemos que ecuaciones. Tenemos esta como la nueva 1, porque es un equivalente, seguimos con la 2 y seguimos con la 3. Por lo tanto, si la volvemos a escribir, ya ordenadas de nuevo, nos podría quedar el sistema de esta forma. La primera ecuación es x1 más x2 menos x3 igual a 7, ecuación 1. Mientras que la ecuación 2 es 4x1 menos x2 más 5x3 igual a 4. Y la ecuación 3 sería 2x1 más 2x2 menos 3x3 igual a 0, sería la ecuación número 3. Ahora vamos a utilizar la información que está en el lado izquierdo, pero lo vamos a llevar ya al método de Gauss-Jordan. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dar cuenta que si copiamos los coeficientes,
de las ecuaciones tendríamos el primero es 3, el segundo es 3 y el último es menos 3. Y el que está afuera es 21. En la siguiente fila tendríamos el 4, el menos 1, el 5. Y eso es igual a 4, dice, que es la ecuación 2. Y por último tendríamos el 2, 2, menos 3 y el 0. ¿Alguna pregunta de los coeficientes? Se copiaron por ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, tal vez sí sería bueno que nos empecemos a acostumbrar que esta columna le corresponde a x1, a esta x2 y a esta x3. Y lo que tenemos aquí, pues básicamente se conoce como un arreglo, que después le vamos a llamar matriz. Pero por el momento llamamos un arreglo. Es un arreglo de números, los cuales pues tienen 3 filas y 4 columnas, ¿verdad? Luego dice el coeficiente de x1 en la ecuación 1 lo convertimos en 1. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues dijimos que íbamos a multiplicar por 1/3 la ecuación 1. Entonces nos vamos a acostumbrar a escribirlo de esta forma. Multiplicar por 1/3. Y ahora ya no la vamos a llamar la ecuación 1, sino la fila 1. Eso lo vamos a escribir como una fórmula, la cual la debe de aprender a hallar usted. Y esa es la que usted va a utilizar conforme estemos trabajando, ya lo vamos a ver cómo. Entonces, para poner multiplicar por 1/3 la fila 1, vamos a poner, primero vamos a asignar qué fila vamos a afectar. Ya no hablamos de la ecuación 1, sino que ahora hablamos de filas. Entonces, ¿qué fila vamos a afectar? La 1. Entonces, la fila que vamos a afectar la reconocemos como una R. R quiere decir row. O sea, se escribe row en inglés, que quiere decir fila. Y el subíndice 1. La fila 1 es la que vamos a afectar. ¿Y cómo la vamos a afectar? Pues simplemente vamos a multiplicar 1/3 por ella misma. Entonces, en el lado izquierdo pondremos quién va a cambiar. Y en el lado derecho ponemos cómo va a cambiar. Va a cambiar afectando 1/3 por la fila 1. Entonces, ahora tenemos doble opción donde ver. Por ejemplo, si yo me concentro aquí arriba y miro la fila 1, y como todo lo va a multiplicar por 1/3, digo 3 dividido entre 1/3 es un 1. ¿Cierto o no? Sí. El otro también sería un 1. El otro sería un -1 y el último sería 7. A las otras dos, como no les hice nada, debiera de ser las mismas. 4 menos 1, 5 y 4. Y la última, pues por lo mismo la misma, 2, 2, menos 3 y 0. Aquí es donde ya prácticamente comienza Gauss-Jordan. Porque si ahora echamos una vista hacia el lado izquierdo, nos damos cuenta que ese nuevo arreglo que aparece aquí a mano derecha es exactamente lo que nos dio cuando lo hicimos paso por paso en el lado izquierdo.
vemos que los coeficientes son 1, 1, menos 1 y 7. 1, 1, menos 1 y 7. Los otros quedaron igual. 4 menos 1, 2, menos 1, 5 y 4. Para cerrar con 2, 2, menos 3 y 0. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en nuestro método de Gauss-Jordan o reducción gaussiana, vamos a ver cuál es la diferencia en ambos. El objetivo que es darse cuenta del traslado de acá hacia allá y que todo lo que hagamos aquí en el lado izquierdo lo hacemos exactamente igual en el lado derecho. Por lo tanto, va a haber un momento en el que ya no vamos a necesitar el lado izquierdo, si nos vamos a quedar solo con el lado derecho. Pero revisemos lo que hicimos, porque ni modo, la primera vez, no sé si ya lo hayan visto antes, es por ser la primera vez es posible que no se le quede a uno. Entonces revisemos lo que hicimos. Entonces, ¿qué hicimos? Primero agarramos nuestro sistema de ecuaciones ordenado con ecuación 1, 2 y 3, y la ecuación 1 correspondió a los coeficientes de la fila 1. La ecuación 2, los coeficientes de la fila 2, y la ecuación 3, los coeficientes de la fila 3. Eso fue lo que hicimos. ¿Ok? Luego hicimos alguna operatoria en la que el método comienza siempre con que el coeficiente de la primera ecuación, o sea el x1, que es la primera ecuación y la primera variable, tiene que ser un 1. Entonces nosotros lo convertimos en 1. Para convertirlo en 1 solo lo miramos a él. Como tiene 3, pues simplemente multiplicamos por 1/3. Aquí escribimos lo que íbamos a hacer, multiplicar por 1/3 la ecuación 1, porque queremos convertir ese elemento de la ecuación 1 en 1. Luego lo hicimos manualmente, o sea, hicimos hacer la operación aplicando la propiedad de la igualdad y llegamos a un resultado final. Pero en el lado derecho viene siendo casi lo mismo. Primero copiamos todos los coeficientes. Una vez que ya tenemos los coeficientes, como queremos convertir en 1, lo logramos con esta expresión. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 1/3 la fila 1. Lo único que va a cambiar aquí es ecuación por fila. En este caso, la fila 1. Y aquí escribimos una fórmula. Esto es lo que uno tiene que aprender en este curso. Ahí después vamos a verlo ya ordenado, cómo se hace ya en la práctica cuando ya no tengamos nada que ver con el lado izquierdo. Entonces, una vez que hemos logrado que los dos sean unos, como puede observarse, este sistema es exactamente lo mismo, solo que aquí está en forma de arreglo. Si no hay dudas en eso, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, al x1, por ser el primer elemento de la primera fila y la primera columna, así comenzamos. El proceso es primero hacer entonces un 1, el primer elemento de la primera fila y la primera columna. Ahora, ¿qué dice el resto del proceso? El resto del proceso dice hacer el coeficiente x1 de las ecuaciones hacer el coeficiente x1 de las ecuaciones 2 y 3 0. Hacer el coeficiente x1 de las ecuaciones 2 y 3, 0. Entonces, comencemos primero con la ecuación 2. ¿Cómo podemos hacer que ese 4x1 sea 0? Entonces, una forma muy fácil sería multiplicar la 1 por menos 4. Y luego se lo sumamos a la ecuación 2. Escribámosla. Multiplicar la ecuación 1
por menos 4 y se lo sumamos a la ecuación 2. Hagámoslo. Si multiplicamos la ecuación 1 por menos 4, el resultado sería menos 4x1. Esa es una operación muy sencilla. Menos 4x2 más 4x3 igual a menos 28. ¿Cierto o no? Luego dice que se lo vamos a sumar a la número 2. Pero la número 2 es 4x1 menos x2 más 5x3 igual a 4. Ahí vamos a sumar. Ponemos una línea de resultado total. Y por supuesto que la primera se va a eliminar. Por lo tanto me va a quedar 0x1. La segunda pues me van a quedar 5x2. 9x3 igual a menos 24. Hay que tener mucha exactitud con esas operaciones. Y ese resultado para nosotros va a ser la ecuación 2 nueva. La ecuación 2 nueva. La 1 va a seguir siendo la 1 que teníamos acá. Esta 2 la vamos a sustituir por esa que acabo de encontrar. Y lo mismo vamos a hacer con la ecuación 3, que es lo mismo que hicimos con la 2. Ahorita lo voy a hacer. Claro, podría ser prudente poner ahora una división de sección. Y entonces volver a copiar el sistema. El sistema era entonces x1 más x2 menos x3. Que era la ecuación 1, nos dio que era 7. La ecuación 2 es la última que tengo ahí. Va a ponerlo así como está ahí, 0x1 menos 5x2 más 9x3. Y dice que ese es igual a menos 24. Esa es la ecuación número 2. Y la 3 es la que traíamos arriba. 2x1 más 2x2 menos 3x3 igual a 0. Pero ahora tratemos de seguir eso que hicimos en el lado izquierdo, pero en el lado derecho. Entonces, en el lado derecho nos va a quedar, primero aquí vamos a dividir, vamos a decir que vamos a separar secciones. Te dice, hacer el coeficiente x1 de las ecuaciones 2 y 3, 0. Entonces, ¿qué es multiplicar la ecuación 1 por menos 4 y se lo sumamos a la 2? ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo sería su fórmula? ¿Cómo sería la fórmula? Primero, siempre piense quién va a cambiar. R2. Entonces ponemos R2 va a tomar el valor ¿de qué? Entonces, cuando no tengamos nada, siempre vamos a decir lo siguiente. Como la que va a cambiar es la fila 2, entonces la fila 2 va a ser la propia fila 2, porque dice aquí, y se lo sumamos a la 2. Entonces, la fila 2 va a ser la propia fila 2, ¿sí? Menos 4 veces la fila 1. ¿Estamos de acuerdo? Algunas personas no sé por qué razón cambian lo que se les enseña en la clase. Si usted lo pone de otra forma, yo le bajo puntos. Porque usted no le está haciendo como se le está pidiendo que lo haga.
Y si yo le estoy pidiendo que el agua, no es por prepotencia, como muchos podrían pensarlo, no, es porque esto tiene su razón de ser más adelante. Más adelante va a ser importantísimo ponerlo de esta forma. Entonces, mejor si se acostumbra desde ahorita. Repitamos qué es lo que dice aquí. Aquí dice que la fila 2 es la que va a cambiar. Por lo tanto, la fila 2 se va a convertir en ¿quién? Siempre va a ser en la misma fila. La fila 2 menos 4 veces la fila 1. En la primera no sucedió lo mismo porque no había ninguna suma, sino que la fila 1 es que se iba a convertir en una tercera parte de la fila 1. Pero siempre es, si estoy hablando de la fila 1, la que debe comenzar es la fila 1. Si estoy hablando de la fila 3, pues será la fila 3. Entonces, hagámoslo en el arreglo. Pero en el arreglo hay que hacerlo mentalmente. Dice, la propia fila 2 es el 4. Ahorita es más importante que ponga atención y después copia. Por ejemplo, con este 4, agarro el 4, que es el de la fila 2, menos 4 veces el elemento correspondiente de la fila 1, que es 1. Entonces aquí tendría 4 menos 4, ¿cierto o no? Y 4 menos 4, el resultado, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces lo ponemos acá. Primero voy a copiar la fila 1, porque esa no la puedo cambiar, que es 1, 1 menos 1, 7. De la fila 2 comienzo 1 por 1. Digo, bueno, agarro el 4, que es el de la fila 2, menos 4 veces 1. Pero 4 menos 4 por 1 es menos 4. Y 4 menos 4, el resultado es 0. Pongo ahí el 0. La fila 3 no me va a cambiar, por lo tanto la dejo igual. 2 menos 3, 0. Pero con la misma fórmula, ahora agarro el siguiente elemento de la fila 2. En este caso es menos 1. Menos 1, menos 4 veces 1, ¿cuánto me da la suma esa? Menos 5. Ese es el que ponemos acá. El otro sería el elemento de la fila 2 es 5. 5 menos 4 por menos 1 sería 5 más 4. El resultado sería 9. Ahora haga usted el último. ¿Cómo le quedaría el último número? ¿Cuánto le quedaría? ¿Qué dicen los demás? ¿Lo pueden hacer? Tienen que aprenderlo a hacer hoy porque solo hoy tienen oportunidad de aprenderlo. Ya otro día ya lo tienen que practicar directo. Ya no va a ser necesario estar practicando. Usted agarra el elemento. ¿Quién es? 4. Menos 4 veces el elemento de la fila 1 es 7. ¿Cierto o no? Entonces le quedaría 4 menos 4 por 7. Por lo tanto sería 4 menos 28. Y 4 menos 28 me quedaría menos 20. No puede fallar ahí. Falla ahí, falla en todo. Un error que usted comete en cualquiera de ellos y se fue todo feo. Pero ahora lo que vamos a hacer es a esa, recuerde que aquí siempre va a tener X1, X2 y X3. Eso es muy importante. Ahora vamos a hacer la siguiente operación. Ya no vamos a usar el método de adición y sustracción. Ahora vamos a seguir trabajando con el lado derecho. Entonces, ahora necesitamos, ¿quién nos hace falta por terminar? Nos hace falta terminar el de la fila 3. Necesitamos que este sea 0. ¿Cómo sería la fórmula? A ver, ¿quién se anima a decirla? ¿Qué fila va a cambiar? O sea, ¿quién necesito que sea 0? Este. ¿Qué fila va a cambiar? Fila 3. Entonces ponemos, fila 3 va a ser ¿qué? La propia fila 3
menos 2 veces fila 1. Entonces copiamos la matriz, el arreglo que tenemos arriba. Comenzamos con el 1, 1, menos 1 y 7. La fila 2 ahora no va a cambiar. 0, menos 5, 9 y menos 24. Pero la fila 3 sí va a cambiar. Entonces comenzamos. 2 menos 2 veces 1 sería 2 menos 2. Por lo tanto el resultado es 0. El siguiente, ¿qué elemento sigue en la fila 3? El 2. Menos 2 veces 1, 2 menos 2 es 0. ¿Cierto o no? Luego pasaríamos al menos 3. Menos 2, pero por menos 1 sería más 2. De menos 3 más 2 me quedaría menos 1. Y el último, ¿cómo me quedaría? Menos 14. Vamos a tratar de completar el método como lo hace Gauss-Jordan. Reducción gaussiana cambia un poco. De hecho, aquí sí se puede aplicar ya la reducción gaussiana, pero me interesa más Gauss-Jordan, o sea, seguir con el método. Entonces, ¿qué es lo que cómo debiéramos de continuar? Recordemos que nosotros utilizamos el 1, el X1 en la primera para eliminar los elementos de la X1. Entonces, agarramos la primera fila y la primera columna. ¿Quién nos tocaría por lógica ahora? La fila 2 y columna 2. Entonces, nosotros decimos cuando lo asignamos en el arreglo, le llamamos pivote. Ahí está escrito, pivote. Entonces, ahora el nuevo pivote es menos 5. ¿Y qué hicimos con el pivote del primer pivote? ¿Qué le hicimos? Lo volvimos 1. Entonces ahora necesitamos hacer el menos 5, 1. ¿Cuál sería su fórmula? ¿Qué fila va a cambiar? Siempre piensa rápido. ¿Qué fila va a cambiar? R2. ¿Cómo va a cambiar R2? Va a cambiar a R2 menos, un quinto de R2. Es correcto. Entonces, el nuevo arreglo nos quedaría 1, 1, menos 1, 7. Como lo que vamos a cambiar la fila 2, 0 por menos un quinto sigue siendo 0. ¿Cierto? Menos 5 por menos un quinto, menos por menos más, resultado 1. Si no le hubiéramos puesto el menos un quinto, no hubiéramos obtenido 1, sino que tal vez hubiéramos obtenido menos 1. Y 9 por menos un quinto sería menos 9 quintos. Y menos 24 por menos un quinto sería más 24 quintos. Y la fila 3 ahora no cambiaría y sería 0, 0, menos 1 y menos 14. Pero una vez que hemos hecho el pivote 1, ¿qué es lo que sigue ahora? Que los elementos de la X2, los coeficientes debieran de ser 0. O sea, este debiera de ser 0 y pues ya tenemos la suerte que ya lo es. Entonces solo vamos a dictar una fórmula. ¿Cómo convertimos ese 1 que está en verde en 0? Entonces, ¿qué fila va a cambiar siempre? R1. ¿Cómo va a ser? La propia R1 más o menos no sé qué, menos la R2. Y como la fila 1 es la que va a cambiar, es la primera que vamos a hacer. Entonces agarramos la propia fila 1, 1 menos 0, resultado es 1.
1 menos 1, resultado es 0. Ahora esta operación tal vez sí sería bueno hacerla aparte. Dice menos 1, estoy tomando este menos 1, menos 9 quintos. Aquí yo lo hago así porque a veces se puede uno confundir. Entonces usted también lo hace en su examen igual. Agarra un espacio especial para ir haciendo sus operaciones a mano. Claro, yo esto lo puedo hacer en mucho software y me lo saca al chilazo. Pero yo no quiero que usted se vuelva usuario de software. Yo quiero que usted lo sepa hacer. Entonces me tiene que dejar constancia para que yo le pueda calificar. Entonces aquí me quedaría menos 1 más 9 quintos. Pero menos 1 más 9 quintos sería menos 5 quintos más 9 quintos. Por lo tanto me quedarían 4 quintos. Ese número es el que pongo a continuación acá. 4 quintos. Y el que sigue también está un poco complejo porque dice que es igual. En este caso el de arriba, que es R1, vale 7. Menos el elemento de la fila R2, que vale 24 quintos. Esto me quedaría 7 menos 24 quintos. Pero quintos, ¿cuántos quintos tiene 7? Serían 35. Y 35 menos 24 serían 11 quintos. ¿Cierto? Son operaciones muy sencillas. Yo, a pesar de que son sencillas, yo las hago así aparte para no equivocarme, porque ya le dije, un error en esto echa a perder todo un problema. Luego la fila 2 ahora ya no cambió, sería 0, 1, menos 9 quintos y 24 quintos. La fila 3 sería 0, 0, menos 1 y menos 14. El problema lo pude haber terminado hace ratos, pero estoy tratando de montar el método completo, que después le vamos a llamar de Gauss-Jordan. O sea, el método de Gauss-Jordan, que es entonces hacer el primer elemento de la primera fila y primera columna, 1. Hacer los elementos de esa columna, ceros. Luego, hacemos 1, ¿quién? El segundo elemento de la segunda fila. Y los elementos de esa fila los hacemos 0. Tercero, ahora hacemos 1, el elemento de la tercera fila y la tercera columna. En este caso ya está. Por suerte, como usted quiera llamarlo. Pero es menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Su fórmula. ¿Quién dicta ahora la fórmula? La señorita allá adelante nos puede decir, por favor, cuál sería la fórmula. Ajá, R3. Ajá. ¿Perdón? Tiene que ser 1 y es menos 1. ¿Cómo hace para convertir el menos 1 en 1? La señorita allá de la orilla. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Entonces ponemos el menos 1 adelante. O simplemente menos R3. Entonces, la nueva matriz o el nuevo arreglo sería 1, 0, 4 quintos y 11 quintos. 0, 1, menos 9 quintos y 24 quintos. Y al multiplicar por menos 1, entonces R3, 0 por menos 1 es 0. 0 por menos 1 es 0. Menos 1 por menos 1 es 1. Y menos 14 por 1 sería 14. ¿Alguna pregunta? Entonces, ahora ya tenemos que este es nuestro pivote, porque ya es un 1, fila 3 y columna 3. Ahora, ¿quiénes tienen que ser ceros?
El 4/5 debe ser 0 y el menos 9/5 debe ser 0. ¿Cómo sería entonces la fórmula? Primero para la fila 1, véase cómo es de fácil. La fila 1, ¿quién va a cambiar? Fila 1. ¿Cómo va a ser la fila 1? Pues va a ser igual a la fila 1 ¿qué más? Entonces, para saber por quién vamos a multiplicar, tendría que ser 4/5 del pivote. Por lo tanto, sería menos 4/5 de la del pivote, que en este caso es la fila 3. Siempre es multiplicado por un número la fila pivote. En este caso, la fila pivote es la fila 3. Pero cabe la casualidad que podríamos hacer las dos operaciones de una vez. Por ejemplo, la fila 2 va a ser la propia fila 2 más 9/5 de la fila 3. Comenzamos entonces con morado. La fila 1 menos 4/5 de la fila 3, 1 menos 4/5 de 0, sigue siendo 1. El primer número va a ser 1. 0 menos 4/5 de 0 sigue siendo 0. 4/5 menos 4/5 de 1, positivo y un negativo, resultado 0. Pero la que sigue sí la voy a escribir aquí aparte. ¿Quién es el que sigue? Es el de la fila 1, que es 11/5. Le voy a restar menos 4/5 de la fila 3. ¿Quién es el elemento de la fila 3? 14. Me va a quedar 11/5 menos, y 4 por 14, ¿cuánto es? 56/5. Pero 11 menos 56/5 me queda a mí. ¿Cuánto le queda a usted? ¿Cuánto le da 11 menos 56? 45/5 negativos. Pero menos 45/5 lo podemos simplificar y poner menos 9. ¿Cierto o no? Entonces el último debiera de ir menos 9. La fila 2 también cambia. Y agarraríamos entonces ahora la fila 2 más 9/5 de la fila 3. 0 más 9/5 de 0, el resultado sigue siendo 0. El siguiente elemento es 1 más 9/5 de la fila 3, o sea 9/5 de 0, le sigue dando 1. Este que viene tal vez sí sea necesario hacerlo aparte. No sé qué tanto, no, se hace mentalmente, porque teníamos menos 9/5 más 9/5 de 1, menos 9/5 más 9/5, el resultado es 0. ¿Cierto? ¿Y qué nos hace falta? Ese último tal vez sí. ¿Por qué? Porque tenemos el elemento de la fila 2, es 24/5. Es el elemento de la fila 2. Luego dice más 9/5 del elemento de la fila 3, que es 14. Aquí me queda 24/5 más 14 por 9. 9 por 4 es 36. Llevo 3, 126/5. Pero 126 más 24, ¿cuánto le da a usted? 150. Pero son quintos. Sería 30. Ese es el número que ponemos de último, 30. Y la tercera fila, pues ahora ya se queda como estaba, que era 0, 0, 1 y 14.
Pero la primera columna, ¿quién es? X1. La segunda columna, ¿quién es? X2. Y la tercera columna, ¿quién es? X3. Entonces, vea lo que voy a hacer ahora. Ahora voy a agarrar X1 y lo voy a multiplicar por 1. X1 lo voy a multiplicar por 1. Más X2 por 0. Más X3 por 0. Igual a menos 9. Lo mismo hago con la segunda fila. X1 por 0 más X2 por 1 más X3 por 0. Y eso me va a dar 30. Y por la tercera fila sería X1 por 0 más X2 por 0 más X3 por 1. Y eso me va a dar 14. ¿Alguna pregunta de esas operaciones? Ok. Todos los que estén multiplicados por 0, por supuesto que nos van a dar 0 y se van a desaparecer. Entonces, ¿qué nos va a quedar? En la primera nos va a quedar solamente X1 igual a menos 9. En la segunda nos va a quedar que X2 es igual a 30. Y en la tercera nos va a quedar que X3 es igual a 14. Entonces, el conjunto solución es igual a una pareja ordenada que tiene como valores menos 9 para la primera variable, 30 para la segunda y 14 para la tercera. Ese es el famoso Gauss-Jordan. Sí, porque es una pareja, es una triada, perdón. Gracias, sí, se me escapó ese paréntesis. Pero gracias. Menos 9, 30 y 14. Entonces, como usted puede ver, realmente el procedimiento del método Gauss-Jordan es muy sencillo. Ahora, es que fíjese que yo lo vi en ingeniería y en ingeniería no lo hacemos así. Váyase a ingeniería. Ah, sí. Usted lo tiene que hacer como yo le enseñé aquí, porque eso es lo que usted va a encontrar en nuestro libro. Cuando usted agarre el libro va a decir exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. Usted lo hace de otra forma, lamentablemente va a perder puntos, si no es que saca 0. ¿Por qué puede sacar 0? Si usted lo hace de otra forma y está malo, 0. Si lo hace como yo le explico, pero se equivoca, no va a sacar 0. Imagínense que para resolver ese sistema podríamos contar, esta sería la primera fórmula. ¿Cierto o no? 1. Segunda fórmula, esta, 2. Tercera fórmula. Cuarta fórmula. Quinta fórmula. Sexta fórmula. Séptima fórmula. Convertir el arreglo en ecuaciones. Octava, novena y poner la solución décima. Si yo pondero mi trabajo, le doy un punto a cada cosa. Entonces, si usted se brinca alguna de ellas, va a sacar 0, porque no lo va a tener. ¿Estamos? Entonces, es muy importante que se le quede. Esto lo podemos resolver, eso lo puedo resolver en milésimas de segundo, con un software. Pero nuestro curso no va orientado a eso. En ingeniería está bien que lo haga así, pero el objetivo de ellos es diferente que el de nosotros. Nosotros lo que queremos es enseñarle al alumno a hacerlo. Entonces hay que tener un orden, hay que tener un método. Y Gauss-Jordan es un método. Yo no lo inventé. Eso lo encuentra en cualquier libro que usted vaya.
Es el mismo método. Lo que pasa es que en ingeniería a veces los alumnos por iniciativa, y está bien, cambian su orden. Pero nosotros no lo vamos a hacer así, nosotros vamos a hacer con el orden que yo le enseñé. Entonces, ¿cuál es el orden? Alguien viene y dice, yo voy a cambiar las ecuaciones. Si usted cambia las ecuaciones de orden, ya cambió el problema. Lo más probable es que le dé lo mismo, pero puede ser que se meta problemas graves. Entonces, el sistema que usted le dé, usted va a trabajar ese sistema. Vea que, por ejemplo, acá, de alguna manera, el sistema, lo primero que tenían es que todos tenían tercera. Si no, desde el principio hubiéramos tenido que estar trabajando con números fraccionarios. Pero los números fraccionarios no deben de ser problema para usted, de ninguna manera. ¿Ok? Entonces, vea que si usted es observador también se va a dar cuenta que usted, si tiene esto, se puede regresar al sistema de ecuaciones, que fue lo que hicimos en el último paso. Por ejemplo, x1 por 3 le da 3x1, x2 por 3 le da 3x2, x3 por menos 3 le da menos 3x3. Eso va a ser igual a 21. Y usted comprueba todo lo que hicimos y es lo mismo. x1 por 4 es 4x1, x2 por menos 1 es menos x2 y x3 por 5 es 5x3 y eso va a ser igual a 4. Eso fue lo que usamos al final del problema, ¿va? Pero eso lo pudo haber visto usted desde el principio. Por eso es importantísimo que rotule sus columnas, siempre rotúlelas. Muchos llegan a respuestas que no están equívocas, pero como las ven en el libro, y el libro dijo que era así, entonces ustedes dicen que es así, y no debe ser necesariamente así. Hay que revisar. En este caso, el último paso en eso consistió, que fue lo que expliqué acá. Rotulé mis columnas y empecé a hacer multiplicación de una por una para obtener cada una de las ecuaciones. Y aquí, pues por buena onda, llegué a esto muy sencillo, ya con todos los valores de la x1, x2 y x3. ¿Quieren preguntar algo? En el caso del procedimiento, cuando venía contando usted los pasos, en el último hicimos dos arreglos en las dos. Sí, lo hicimos a la vez. Entonces se contaría como uno, digamos. ¿Cómo así como uno? Como Como un paso, no. Cada fórmula es un paso. Cada fórmula es un paso. ¿Por qué? Porque tiene que calcular R1 y tiene que calcular R2. La parte ilustrativa en la pizarra es que la 1 la calculamos con morado y la 2 la calculamos con verde. Pero tuvo que hacer cálculos. Lo único es que es mucho más fácil hacer de una vez las dos. ¿Para qué va a copiar la 2 y después vuelve a cambiar y pone la 1 y empieza a hacer los cambios de las 2? No tiene sentido eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de hacerlo como se hace a mano derecha? Más simple. Más simple y mucho más rápido. Aquí para poderlo seguir haciendo como veníamos acá, olvídese, me hubiera tardado esta hoja y la siguiente probablemente, porque es muy largo, ¿verdad? Pero sí se podría hacer, sí, pero eso lo puede hacer en secundaria. Aquí en nuestro curso esto termina aquí, punto y final. Aquí ya no podemos ver nada de adición y sustracción, eso desaparece. Está en cálculo superior y usted me hace un sistema de ecuaciones y me lo hace por el método de que le enseñaron en secundaria, cero. Entonces, ¿para qué está estudiando? ¿Para qué está aprendiendo? Se supone que uno aprende esto, ¿es para qué? Para hacerlo más rápido, mejor. Y ese es el nivel que se necesita, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante del día de hoy? Las operaciones. Solo es escribir la fórmula, entrene de aquí para el próximo día de clase, que sería el viernes, ¿no? Porque mañana es jueves. Entonces nos miramos hasta el viernes. Entonces, para el viernes entrene las fórmulas. No va a ser que le caiga un corto, le ponga una matriz y le diga, haga esta operación y no sabe qué hacer. ¿Ah? O qué operación debe hacer para que tal cosa, tal y tal otra. ¿Me estoy dando a entender? O sea, no es necesario hacer todo un problema. En un corto no es necesario. En un examen sí. Y en un examen no se salten los pasos, ¿va? Tiene que quedar bien ordenadito. Ahí vamos a ver
¿Cómo lo trabajo yo? Ya más ordenado. Aquí está bastante ordenado, pero tuve que partir la pantalla en dos, ¿no? Para que se fuera viendo qué era lo que estábamos haciendo. Lo importante es que se le quede el método. Entonces, el método en términos generales, ¿cuál es? Hacer 1 la primera ecuación y la primera variable, ¿sí? Y 0 los de abajo. Luego, hacer 1 el segundo elemento de la segunda fila y segunda columna. Luego, hacer 0 los elementos de esa columna. Hacer 1 el tercer elemento. Ahí está. Y ahora hacer 0 los de arriba. Y ya. Y si hay 4, pues 4 igual, ¿no? Hacer 0 el cuarto de la cuarta. Perdón, hacer 1 el cuarto de la cuarta. ¿Ok? Ahora, estos sistemas, claro, no todos van a salir así de fáciles como este. Todavía tiene su ciencia, no ya salieron todos igual. No, porque ¿qué pasa si aquí le hubiera quedado un 0? Ya ese ya es un pequeño problema. Pero todos los vamos a superar dando una teoría que les voy a dar el próximo día de clases. Por hoy está bien la situación hasta lo que vimos, pero no les he ido dando más con la intención de que usted vaya a aprender la fórmula. Lo que tiene que aprender sin justificación es escribir las fórmulas para el día viernes. Porque de aquí en adelante todos los días va a ser fórmulas y fórmulas y fórmulas y fórmulas. Y vamos a seguir sacando más fórmulas, no solo esas, hay más fórmulas. ¿Ok? Pero las dos básicas dimos ya 2, nos falta una tercera. Pero eso la vamos a ver el próximo día de clases. Bien, no sé si tienen alguna pregunta que me deseen hacer. Cabal a tiempo, nos quedan 5 minutos. Por lo tanto, terminamos la clase.